esquema que voy a seguir. En primer lugar, a modo de una breve introducción, pues hablaré de la falta de consenso que existe entre las disciplinas que trabajan con corpus. Esta falta de consenso nos llevará a mencionar cuál es la finalidad de esta ponencia y posteriormente daré a conocer la propuesta de clasificación que he creado de distintos tipos de corpus. Y por último, me referiré a las principales conclusiones de esta propuesta. Bien, pues empezando por la falta de consenso. Con falta de consenso me refiero, puede ser en una doble vía. Por un lado, terminología o por otro lado, clasificación. En lo que atañe a terminología, bueno, pues me refiero a los distintos términos que se utilizan en distintas disciplinas que trabajan con corpus para referirse a una misma realidad. Asimismo, pues también podemos ver que hay sinónimos y, bueno, pues en definitiva, a veces la comunicación puede verse obstaculizada. Si se contase con términos unívocos y claros, pues habría un mejor entendimiento entre las distintas disciplinas y, bueno, pues sería más fácil de trabajar. Bien, por la otra vía, por la clasificación, pues de nuevo aquí podemos ver diferentes clasificaciones que no solo se diferencian en el modo en el que se estructuran, en la presentación o en la organización, ya sea en forma de árbol, en diferentes bloques. Ya no solo eso, sino que hay clasificaciones que atañen a distintos criterios. Por lo tanto, hay una heterogeneidad importante en cuanto a la clasificación. Bien, de nuevo, si se contase con una clasificación amplia, integradora, que combinase los enfoques de distintas disciplinas, pues permitiría, por un lado, ubicar el corpus con el que estamos trabajando en un marco general de corpus, es decir, en una clasificación general de corpus. Esto permite a un investigador pues seleccionar el tipo de corpus que le resulte más adecuado para su trabajo, en función de las características que busque. Y al verlo en una representación, en forma de árbol, puede ver también otras alternativas, otros tipos de corpus que podría utilizar en vez de el que ha seleccionado. Bien, pues en esta presentación nos centraremos únicamente en el apartado de clasificación. Esta falta de consenso, como decía anteriormente, es lo que nos ha ocasionado el realizar aquí esta ponencia. La finalidad de esta ponencia pues es dar a conocer la propuesta de clasificación de corpus que he creado. El motivo de haber tenido que crear esta propuesta de clasificación pues surgió a raíz de otro trabajo de investigación que estábamos llevando a cabo. En dicho trabajo se trabajaba con folletos médicos y se trabajaba concretamente con dos corpus. Uno de documentos originales en inglés y originales en español, y otro corpus de documentos traducidos, en este caso documentos traducidos a inglés y publicados en España. Bueno, por necesidades, por motivos de este otro trabajo de investigación al que acabo de referirme, nos resultaba necesario, por un lado, ubicar en una clasificación general de corpus estos dos corpus que acabo de comentar, el de documentos originales y el de documentos traducidos, así como reflejar la relación existente entre ellos. Es decir, nos interesaba ver qué características tenían comunes y en qué punto se empezaban a distanciar. Las clasificaciones existentes pues no cubrían todas nuestras necesidades de nuestro trabajo de investigación y por ello tuvimos que crear nuestra propia clasificación. El motivo, pues principalmente se debe al grado de profundidad de esas clasificaciones. Algunas son más generales, exponen tipos de corpus principales, pero no detallaban con el suficiente grado de detalle que nosotros necesitábamos cada uno de esos tipos. Otras, en cambio, pues sí que profundizaban en esos tipos, pero quizás en solo uno de ellos, quizás los textos traducidos o, bueno, pues solo en uno de los tipos. Bien, pues
A continuación, expongo, por lo tanto, la propuesta de clasificación, que consta de dos fases. La primera fase se refiere a aspectos formales. La segunda fase va a referirse a aspectos lingüísticos. Bien, en la primera fase, la primera división que vamos a poder establecer de los tipos de corpus atiende al medio de difusión. Son corpus orales, es decir, discursos que se han grabado, son corpus escritos, es decir, en formato ya sea electrónico o en papel, pero que sean escritos, o bien una combinación de ambos. Son corpus que combinan discursos orales grabados y textos escritos. La segunda división dentro de esta primera fase atañe a la amplitud del análisis. Aquí distinguimos dos términos, corpus de referencia y corpus de no referencia. Con corpus de referencia me refiero a aquellos que son representativos de una lengua en su conjunto. Corpus de no referencia a aquellos que no son representativos de esa lengua, sino que se centran en un aspecto particular. Bien, la tercera división atañe al momento temporal. ¿Son sincrónicos o son diacrónicos? Con sincrónicos me refiero a aquellos que están restringidos a un momento temporal concreto, y con diacrónicos aquellos que no están restringidos a un momento temporal concreto. Cuarto punto de la primera fase, la posibilidad de actualización y de aumento de la información. Se puede aumentar la información en los corpus con los que estamos trabajando, o son finitos y no podemos modificarla. En este sentido, términos monitoриzados y no monitorizados. Entendemos por monitorizados aquellos que han sido sometidos a un procesamiento informático y que permiten tanto la actualización como el aumento de la información. Siguiente punto se corresponde con la extensión de los documentos. El corpus con el que estamos trabajando consta de textos completos, textos enteros me refiero, consta de muestras, es decir, pequeños fragmentos de esos textos, o bien es una combinación de textos completos y muestras. Penúltimo punto, publicación de documentos. ¿Los documentos que componen el corpus están publicados o no lo están? De nuevo, dicotomía publicados, no publicados. Y por último, el grado de especialización, es decir, el grado de detalle el grado de profundidad con el que se trata un tema. Aquí distinguiremos entre generalistas y especializados. Bien, aquí concluye nuestra primera fase. Recordemos que atañe únicamente a los aspectos formales. Aquí podemos ver una representación gráfica de esta primera fase. No sé si lo podréis ver bien, pero bueno, es básicamente los criterios que hemos mencionado, pues en forma de esquema. Eso sí, hemos adoptado una representación en forma de árbol, ya que, como comentaba al principio, nos interesa ver cuáles son las relaciones que existen, por ejemplo, entre este corpus y este corpus, en qué punto de una clasificación se sitúa. Asimismo, si por ejemplo nosotros decidimos trabajar con este corpus, pues podemos saber cuáles son las otras alternativas que tenemos a nuestra disposición y, bueno, pues cuál es su ubicación exacta dentro de una propuesta general, una clasificación general de corpus. Bien, la segunda fase, recordemos que se refiere a los aspectos lingüísticos y, por lo tanto, la primera división que efectuamos es el número de lenguas. Una sola lengua, corpus monolingüe, o más lenguas, multilingüe. El segundo punto al que nos referiremos en esta fase se refiere a la relación existente entre los corpus que componen, entre los textos que componen ese corpus. Si no hay ninguna relación entre los textos, van a ser corpus comparables. Mientras que si hay una relación de originales con sus correspondientes traducciones,
estaremos hablando de corpus paralelos. En este sentido, corpus comparables van a poder estar formados por originales, por textos traducidos, o bien por una combinación de textos originales y traducidos, eso sí, sin ser unos traducciones de los otros. Recordemos que los corpus comparables son corpus en los que no existe ninguna relación entre los textos que lo componen. Por el contrario, corpus paralelos, había esa relación de original más traducción. Bueno, pues en primer lugar podemos subdividirlos en función de la dirección de la traducción. Son unidireccionales, siempre en una misma dirección, o son multidireccionales, especialmente si trabajamos con más de 2 lenguas. Por último, otra subdivisión dentro de los corpus paralelos es la alineación. Están alineados estos corpus. Con alineación me refiero a si han sido sometidos a un procesamiento informático y se ha buscado una relación entre el original, la frase original y la frase traducida, ya sea a nivel de párrafo, de oración, de frase, palabra, etc. Bien, pues aquí tenemos, la representación de esta segunda fase. Seguimos el mismo sistema, es en forma de árbol, y lo único comentar que aquí partimos del final de la primera fase. Recordemos que concluíamos diciendo generalistas o especializados, y aquí continuamos a partir de ese punto. Aquí empezaría la segunda fase, que atañe a criterios lingüísticos. Bien, pues por último, unas breves conclusiones. En nuestra opinión, se trata de una propuesta amplia que integra los distintos enfoques, no solo se basa en los corpus utilizados por una disciplina, sino que trata de dar respuesta a los corpus utilizados en varias disciplinas. Al ser una representación en tipo de árbol, pues nos permite la relación que existen entre distintos tipos de corpus y la posición que ocupa pues en una clasificación general. Y por último, y lo más importante para nosotros, pues es que esta clasificación daba respuesta a las necesidades de nuestro trabajo de investigación, al que he comentado folletos médicos. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda...